Cordial saludo, preciados estudiantes. Reciban un abrazo fraternal. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra presentación del día de hoy. Permítanme les comparto. Muy bien. Demos inicio entonces a la pequeña presentación que tengo. Recuerden que antes de enfrentarse a hacer su actividad o el parcial, es necesario e indispensable que ustedes lean el módulo académico. Muy bien, estamos en la semana 4 y la unidad es la número 2 y esta semana entonces nos corresponde el examen número 2 con un valor del 12,5% y la plataforma estará abierta el 12 y el 13 de junio para que se agenden para presentar su parcial. Bien, recordemos el objetivo específico de aprendizaje de esta unidad 2 es que deberemos identificar al cliente de acuerdo a sus actitudes, características y necesidades, determinando así las estrategias más apropiadas para su atención. ¿Para qué entonces identificar quién es el cliente, cuáles son sus características, cuál es su comportamiento? Para finalmente elegir una estrategia que vaya de acuerdo entonces a esas características. Es necesario entonces saberlo identificar. ¿Cuál es la temática de la unidad número 2? Es determinar quién es el cliente y recuerden que en el encuentro pasado habíamos dicho, tengan ustedes claro y definido quién es el cliente. Para ustedes, ¿quién es el cliente? Bien, cuáles son los tipos de cliente y cuál es el manejo de las PQR entonces que se da. Acá encontramos entonces que el módulo nos propone este mapa mental y dice identificación del cliente. Y nos dicen que, ¿quién es el cliente? ¿Quién es el cliente? Vayamos a definir quién es el cliente y nos dice que este puede ser interno o que puede ser externo. ¿Quién es el cliente? Según la definición de la AMA, que es la Asociación de Marketing, eh, la American Marketing Associate dice que el cliente es ese comprador actual o potencial de ese producto o de ese servicio que ofrecen las empresas, las organizaciones, y que este puede ser interno o que puede ser externo, y que tiene necesidades y que tiene deseos para poder entonces determinar así una buena estrategia. Vamos a desglosar entonces qué es lo que nos dice eh, esto acá. Muy bien. Vamos a desglosar primero esa parte y luego nos vamos entonces para la parte donde dicen los tipos de cliente y quién es el cliente y por qué es tan importante el cliente. Dice, para tener en cuenta, ¿qué debemos tener en cuenta entonces acá? Recuerdan que en clases, en encuentros pasados habíamos dicho que hay una diferencia entre cliente, consumidor, usuario y comprador. Muy bien, esas diferencias hay que tenerlas presentes. ¿Quién es un cliente? Entonces, según la AMA, el cliente es un comprador actual o potencial. Pero entonces se nos puede confundir fácilmente qué es un cliente, qué es un consumidor, qué es un usuario. Muy bien, recordemos entonces, ¿quién es el cliente? El cliente es un comprador potencial, perdón, es un comprador de un producto o de un servicio. Es ese comprador, pero la palabra clave es asiduo, es decir, repetido, que en repetidas ocasiones compra ese producto o ese servicio. Ya la organización lo tiene reconocido como tal, comprador asiduo de un producto o de un servicio. Muy bien, quién es entonces el comprador? El que ejecuta la acción, el que va y compra. Y no necesariamente tiene que ser un cliente o tiene que ser un usuario. ¿Bien? Va y compra, ejecuta la acción de comprar. ¿Quién es entonces un usuario? Un usuario, acá nos dice entonces en la partecita de abajo, es el que compra un servicio. Recuerden que hay una diferencia entre servicio y servicio al cliente. Un servicio es el que es intangible, el que se presta, ¿cierto? El que se ofrece. Una organización puede ofertar un producto, un tangible, o puede ofertar entonces un servicio. Y servicio al cliente es todo lo que se construye a través de todo ese ciclo de compra para poder atender bien a ese cliente, ¿cierto? Y tener una muy buena experiencia. Entonces, en la parte de abajo dice que un usuario es un comprador de un intangible, o sea, de un servicio, de ese que no se ve, no se puede tocar, no se puede arrumar. Por el contrario, ese comprador es ese consumidor, ¿cierto? Sí, ese comprador de productos, pero tangibles, ese que sí se puede ver, sí se puede tocar, que se puede montar, que se puede poner, ¿cierto? Que se puede comer, que se puede arrumar. Muy bien. Entonces ese es un cliente, un usuario, un comprador y un consumidor. Muy bien.
Dice entonces, devolviéndonos acá, dice que el cliente, que este puede ser interno o externo y que tiene necesidades y deseos. El interno y el externo, bueno, entonces interno es que está dentro de la organización y el externo es que está fuera de la organización. Recuerde que la organización también tiene clientes, esos clientes externos, no solamente es ese cliente que va y compra lo que se ofrece, sino que también es el proveedor, ¿cierto? Y que también es un distribuidor. Bien. Em, u otras organizaciones, que tiene deseos y necesidades. Bueno, ¿qué es aquí entonces un deseo y una necesidad? Vamos a definir qué es un deseo y qué es una necesidad a través de lo que dice y expresa Kotler en uno de sus libros que se llama Marketing. ¿Qué es necesidad? Una carencia, un estado de carencia percibido. Eso es lo que se necesita. ¿Qué es una necesidad? Algo que se necesita. ¿Pero qué es un deseo? El deseo es la forma que adopta esas necesidades humanas que pueden ser físicas, ¿cierto? Que pueden ser biológicas o que pueden ser secundarias, moldeadas siempre por la cultura y la personalidad de quien compra o de quien ejecuta la acción de comprar. Bien, entonces hay tantos deseos, hay tantos productos como deseos hay, porque entonces todos querrán lo mismo cuando tengan una necesidad, por ejemplo, de hambre. Se necesita satisfacer una necesidad que es hambre, una necesidad fisiológica, ¿cierto? Pero no todos querrán el mismo paquete de papitas. Muchos querrán otro tipo de productos. ¿Y dependiendo de qué? De su cultura y de su personalidad. Entonces, repito, hay tantos productos como deseos hay. Muy bien, vamos a tener en cuenta aquí algo importante y más adelante se los voy a decir dónde va como encajado. Aquí Pareto nos dice que el 20% de los clientes los genera en una organización el 80% de rentabilidad. 20-80, que el 20% de los clientes generan el 80% de rentabilidad. Justamente funciona como para todos, ¿cierto? 20-80. Kiyosaki es mucho más arriesgado y dice que el 10% de los clientes generan el 90% de rentabilidad. Entonces las estrategias deben ir muy enfocadas a eso, a aquellos clientes, a engrosar entonces ese 20%, a no dejarlo morir, porque se puede morir, ¿cierto? Puede pasar algo extraordinario con ese 20% y necesitamos engrosar ese 20%, volverlo fuerte. Muy bien. Finalmente, aquí en esa partecita de conceptos, ¿qué es satisfacción? Kotler nos dice que es el grado en que el desempeño percibido de un producto coincide con la expectativa que yo como compradora tengo. Bien, coincide lo que yo pienso, ¿cierto? Lo que yo espero que ese producto tenga, que desempeñe ese producto para mí, ¿cierto? Que coincide con las expectativas efectivas de ese producto. Muy bien, tenemos aquí entonces que tener el cliente, ¿cierto? Que este puede ser interno o externo, que tiene necesidades y que tiene deseos. ¿Para qué? ¿Para qué saber esto? Para poder formular adecuadamente una estrategia de servicio. Muy bien. ¿Qué es aquí también necesario para tener en cuenta? Si hay una diferencia entre servicio y servicio al cliente. Servicio es lo que oferta una organización. También hay una diferencia entre servicio al cliente, atención al cliente y experiencia. Hay una delgada línea de diferencia entre servicio al cliente, atención y experiencia al cliente. El servicio al cliente, lo que nosotros llamamos SAC, y que su producción se llama Servucción, ese servicio al cliente está determinado por lo que se prevé. Son acciones preventivas, ¿cierto? Mm, Prevé los problemas que pueden tener los clientes y trata de resolverlos de forma preventiva. Prevé antes de. Se centra en detectar los problemas desde el principio, evitando que se agraven. Eso es lo más importante, que evita que se agraven. Puede pasar cierta situación y la organización ya sabe, ¿cierto? Ese es servicio al cliente. ¿Qué es atención al cliente? La atención al cliente es la asistencia que se le da a esa situación, problema que se puede presentar. Se centra en resolver los problemas que los clientes han identificado. La clave es la asistencia, ¿cierto? De esta asistencia es proporcionar soluciones efectivas, eficaces, ¿cierto? Todas las alternativas posibles, ¿cierto? Para solucionar el problema o la preocupación en cuestión. Y la experiencia al cliente es todo esto que el cliente percibe, ¿cierto? Y que al final queda satisfecho, insatisfecho o encantado. Bien, esa experiencia del cliente es la suma de todos los contactos,
desde el descubrimiento e investigación de un producto hasta su compra, en todo el acto de ejecución de la compra, la precompra, compra y postcompra, pasando por su uso real y su seguimiento por parte de la marca. No se trata de una sola interacción, no es que solamente nos vimos en la precompra o en la compra y no nos volvimos no volvemos a tener contacto con ese cliente. Es en la precompra, compra y poscompra, ¿bien? Y no solamente es en un momento de su vida, es en el transcurso de toda su esperanza de vida que se tiene contacto y por en algún medio, bien sea por teléfono, bien sea porque va en el punto de compra, bien sea porque entró a la página web, muy bien. Durante todo el ciclo de vida del cliente y de todos los puntos de contacto que éste tiene con un producto o con un servicio. Esa es entonces la delgada línea entre la diferencia entre servicio al cliente, SAC, atención al cliente y experiencia del cliente. Muy bien. ¿Qué tenemos entonces para recordar lo que nos dice el módulo? ¿Quién es el cliente? Ustedes tendrán su propia definición, pero yo tengo una definición de quién es el cliente que me parece que la podemos traer aquí a colación. El cliente es exigente. Ahora el cliente es exigente y está más y mejor informado. Esa es mi definición del cliente. Es una persona exigente. Muchas veces este no dice lo que le gusta, tampoco dice lo que no le gusta. Es difícil que él exprese que no le gusta. Más bien él va y cuenta en su voz a voz que no le gusta y puede dañar la marca. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esos clientes que no transmiten el que no les gusta. ¿Qué parte en esa fase de compra no le gusta? Entonces tenemos que saber que no le gusta. Y cuando le gusta, entonces tampoco, no dice. Entonces también necesitamos saber qué le gusta para nosotros en la organización poder reforzar esos puntos que sí le gusta. Muy bien. Él, él es el que la organización depende de él, no es al contrario. Bien. Una organización puede perder un cliente, ¿qué le podemos decir? Aquí, un cliente se puede perder fácilmente. Es súper fácil perder un cliente, se pierde en 3 segundos, pero para poder conseguirlo se demora muchísimo y es muy costoso. Es más costoso captar clientes que retener clientes, que hacer estrategias para retención de clientes. Muy bien, características de los clientes entonces, estas que les acabé de decir, que les acabé de mencionar. Y el módulo nos propone que hay una clasificación de clientes. Recuerden que acá hay mucho material para leer, ustedes podrán encontrar mucha clasificación de clientes. Bien, el módulo nos propone dos tipos de clientes. Según la AMA, hay clientes actuales y clientes potenciales, según su definición de que un cliente es un comprador actual o potencial. Entonces, si tenemos en cuenta esa definición de la AMA, que nos da la AMA, entonces dice que hay clientes actuales y que tienen sus vertientes. Bien, ¿cuáles son esos clientes actuales? Entonces, está según su vigencia y según su vigencia pueden ser activos o inactivos. Los activos son los que están comprando, ¿cierto? Los que están comprando en este momento, los que están comprando en una semana, los que están comprando en un mes, en un momento de tiempo. Y los inactivos son los que no compran en un periodo de tiempo determinado por la organización. Lo más importante es saber por qué no compran. Es indispensable saber por qué un cliente no compra. Y ahí entonces se formula una estrategia. Muy bien, según su volumen de compra. Según el volumen de compra, entonces se dividen en clientes. La organización lo puede definir con clientes frecuentes, clientes promedio o cliente ocasional. Ese cliente frecuente es, como su nombre lo indica, con frecuencia. Habitualmente hace compras, ¿cierto? El de promedio, entonces, es en un determinado tiempo, no tan frecuente que lo hace, ya que el ocasional es ocasionalmente, ¿cierto? ¿Qué necesitamos con la estrategia? Que engancharlo para poder volver. Aquí está entonces lo que dice Pareto, en que ese 20% engrosarlo, pasar, sacar de esa bolsa de 80% y poderlo migrar a esa bolsa rentable del 20%. Por lo tanto, hay que formular una estrategia adecuada para poder cambiar esos clientes ocasionales, volverlos promedio y luego volverlos frecuente. Muy bien, según la frecuencia entonces de compra es muy parecida al volumen de compra y pueden ser clientes de alto, de un promedio
más o menos, y de bajo volumen de compra. Entonces, este es por volumen de compra. Hay clientes que compran muchísimo, hay clientes que compran promedio, hay clientes que compran poco, por rentabilidad, ¿cierto? Por volumen, y eso también depende, pues, obviamente, de la rentabilidad. Está ligado con la rentabilidad. Em, Según el nivel de satisfacción, y aquí asterisco para este, según el nivel de satisfacción, acá nos dice que según ese nivel de satisfacción podemos encontrar clientes complacidos, clientes satisfechos y clientes insatisfechos. Entonces, ¿se acuerda que por allá estábamos hablando de satisfacción y que decíamos que satisfacción es cuando ese grado de expectativa se cumple con ese desempeño que tiene el producto o servicio? Muy bien. Entonces aquí hay clientes complacidos. Complacidos es cuando se le da mucho más a ese cliente, cuando él no sabe, cuando él espera algo, pero no sabe qué espera más y queda encantado. Este es un efecto wow. Muy bien, no lo esperaba. El producto o el servicio tiene magnífico desempeño. Lo que yo esperaba como consumidor era que tuviera buen desempeño, pero esto adicional que me dieron no lo esperaba. Efecto wow, quedó encantado, quedó complacido. Satisfecho es cuando efectivamente entonces el producto cumple con la expectativa y el desempeño. Y queda insatisfecho cuando el producto definitivamente no cumple con la expectativa que tenía el producto, no cumplió el desempeño. Bien, esta parte de satisfacción es importante tenerla en cuenta porque aquí es cuando hacemos encuestas de satisfacción y le preguntamos entonces por toda esa experiencia de compra, servicio al cliente más atención, esa es la experiencia de compra. Acá entonces podemos concatenar todo eso. Y ese grado de influencia, tu nivel de satisfacción y nivel de influencia. Ese nivel de influencia entonces viene por clientes de alta influencia. Acá con esos clientes de alta influencia, acá podemos nombrar esos, esos clientes influencer en ese ecosistema digital, que se utiliza ese ecosistema digital, entonces mueven masas o ese líder de opinión en la vida real, ¿cierto? En lo real. Aquí vemos en lo virtual, que lo podemos llamar influencer, ¿cierto? Y que mueve mucha masa, ¿bien? Ese, ese cliente de regular frecuencia, que es aquel que está relacionado con los grupos de pertenencia o de referencia, ya es una influencia mucho más pequeña al grupo de referencia o al grupo de pertenencia. Entonces pertenezco a un, no sé, a un grupo de básquetbol, entonces tengo influencia, ¿cierto? De ir a dar a conocer el producto o el servicio y hablo bien de ese producto o ese servicio. O cuando pertenezco a los scouts, o cuando pertenezco a un grupo de madres, o un grupo de padres, ¿cierto? Pues cuando pertenezco a un grupo de referencia o de pertenencia, la influencia es menor. Es menor cuando entonces se habla acerca de la familia, clientes de influencia a nivel familiar. Entonces ya a nivel familiar, independiente de cómo se forme la familia, ¿cierto? De la conformación de la familia, si es padre, madre, eh, dos padres que viven con el abuelo o con los tíos, entonces la influencia es mucho menor. Acá definimos entonces, según el módulo académico, los tipos de clientes, las clasificación de los clientes actuales y los potenciales son los clientes que posiblemente comprarán, bien sea porque son clientes ocasionales o porque son clientes que, por ejemplo, no cumplen una edad establecida para comprar su producto o su servicio. Por ejemplo, la escuché de afectar. Entonces, es un cliente potencial aquel, no sé, quizás un hombre, un bebé que nazca en este momento es un cliente potencial de la cuchillas de afeitar. Igual podría pasar, por ejemplo, con los pañales desechables para incontinencia urinaria, ¿cierto? Entonces, los jóvenes podrían ser clientes potenciales para ese producto o para un servicio especial, por ejemplo, un servicio de gerontología. Bien, entonces son clientes potenciales. También nos dice el módulo académico que hay tipos de clientes y que estos clientes son clientes internos y que también son clientes externos. Los clientes internos son los que dependen de lo que yo hago, de mi trabajo, ¿cierto? De mi trabajo para podérselo pasar a otro y que continúe el proceso. Ese es mi cliente interno. Entonces, se vuelve una cadena. Es un proceso y se vuelve una cadena entera. Entonces, debe de haber muy buena satisfacción de ese cliente interno para poder que todo el proceso funcione de forma adecuada. Y los externos son los que están entonces fuera de la organización y que también entonces van todos los stakeholders, todos con los que se puede relacionar la organización. Y hay una caracterización y
pueden encontrar una caracterización. Ah, ok, aquí teníamos lo de clientes actuales y potenciales, la explicación que les acabo de dar. Y tenemos entonces acá tipos de clientes. Les decía entonces que van a encontrar muchísima bibliografía acerca de cuáles son los tipos de clientes. Encontramos el cliente distraído, el cliente hablador, el cliente que por el contrario no habla, que no quiere que lo atiendan, que no quiere el lado de un vendedor, es posible. El cliente que no compra que no compra presencial, sino que todo lo compra virtual. Muy bien. El tímido, el autosuficiente, el indeciso, el sábelo todo, el que no sabe absolutamente nada porque por primera vez se va a enfrentar a comprar su producto o servicio. Entonces tendremos muchos tipos de clientes. ¿Qué es lo más importante? Saberlos detectar para poderlos clasificar y poder saber cómo tratarlos. ¿Qué hacer con el distraído? ¿Qué hacer con el indeciso? ¿A quién pongo yo en la línea de fuego, cierto? Para poder que atienda el indeciso. Hay personas aquí hay personal a cargo que puede tratar más fácilmente a clientes que son habladores, ¿cierto? Que transmiten fácilmente lo que quieren, lo que requieren, lo que buscan, lo que necesitan. Y hay otro tipo de personal que sabe tratar a aquel que es más bien tímido, que no sabe expresar qué es lo que necesita. Claro que el personal que está al frente debe saber manejar todo tipo de público. Muy bien. Aquí. Y finalmente, entonces trae el módulo, nos propone la gestión de las PQR, que son las peticiones, las quejas, los reclamos y las sugerencias. ¿Qué es lo más importante entonces que tenemos que tener en cuenta de esta gestión de las PQR? Que hay que hacerle gestión, que efectivamente hay que gestionar una pregunta, una queja, ¿cierto? Una solicitud, un requerimiento. Hay que hacerlo y de forma eficiente, efectiva. ¿Qué es lo que quiere un cliente cuando tiene un problema? Que le solucionen el problema y que cuando quiere que se lo solucionen, inmediatamente. Es de inmediato. Muy bien. Por tal motivo, entonces aquí se gestiona rápidamente las solicitudes. Y debe haber un programa de seguimiento, no se puede dejar al azar. ¿Dónde qué? En ese programa debe haber una situación, se coloca la situación, debe haber un responsable. Siempre debe haber una persona responsable de esa situación, que le dé solución. Y que esa solución, si no está documentada, se debe documentar para posibles entonces clientes que traigan la misma problemática. Y un tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta debe ser entonces igual acorde a la situación que se presente y debe entonces ser manejado por un indicador. Tipo de pregunta, tipo de requerimiento, ¿cierto? El responsable y la solución que se le da en un tiempo determinado. ¿Cuántas soluciones, cuántas respuestas se le da, ¿cierto? Solución se le da a un determinado cliente en un determinado tiempo. Muy bien. Reconocer los errores, esto es importante. ¿Por qué? Porque la servicción, todo el proceso de servicio al cliente, de atención al cliente, de, 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 de- de toda la experiencia del cliente, lo hacen personas. Esto es humano, por tanto, hay fallas. Y si hay fallas, hay errores y se debe disculpar. Recuerde siempre ofrecerle una disculpa, se debe ofrecer una disculpa al cliente por esa situación que se presentó, que quizás en el servicio al cliente se pudo prever, ¿cierto? Pero que el cliente entonces no va a entender, ¿cierto? Y requiere solución inmediata, oportuna. Muy bien. Siempre entonces escuchar es importante, escuchar los requerimientos. En la escucha siempre está la solución. Si no se sabe escuchar, si esa línea que está ahí al frente de los clientes no sabe escuchar, no sabrá darle la solución. No habrá entonces una solución. Siempre un plan de mejora, siempre una solución, siempre hay alternativas. Si el cliente entonces no acepta esa solución, siempre debe haber otras soluciones, otras alternativas que se le pueda ofrecer. Hay que informar cómo se va a solucionar, quién está a cargo y en cuánto tiempo se le va a dar la respuesta oportuna. Generalmente uno dice que va a haber una respuesta supongamos, en una hora, pero el tiempo de respuesta va a ser menos. Al cliente le gustará más. Ese es un efecto de, no lo esperaba. No esperaba que la solución fuera a ser tan rápida porque me dijiste que en una hora. Y resulta que se pudo solucionar en media hora. Muy bien. Y hacer seguimiento es importante documentar las soluciones, la problemática y su solución.
Y la actitud que tenga esa línea que está en contacto con el cliente. Gestionar entonces respuesta oportuna, resolver con inmediatez para generar confianza con el cliente, mejorar, ¿cierto? Porque esto es de humanos, escuchar y tener una actitud proactiva siempre dadas a la respuesta, a las soluciones, soluciones efectivas. Muy bien, eso era lo que les tenía entonces para esta semana preparado. Recuerden leer el módulo y complementarlo con la bibliografía que ustedes tengan a la mano. Bien, busquen por internet, recuerden buscar no todo por internet, sino también por Google Academic, para que tenga robustez académica lo que están leyendo. Que estén muy bien. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad. Cuídense bastante.